Hola amigos, bienvenidos un día más a Historia Confidencial con Paco Álvarez. Gracias por estar ahí una vez más, a pesar de que a veces tengamos problemas técnicos, a veces de que a los canales de Castellón suframos hackeos, a pesar de lo que sea. Hay unos cuantos de vosotros que sois magníficos, encantadores y que estáis aquí todos los días desde todas partes, desde Argentina, desde Uruguay, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, etcétera, etcétera. Sois maravillosos y os saludo. Os saludo con la gorra de John Lennon, o así la llamamos. Se parece mucho, ¿no?, que tenía Lennon en su momento, y de hecho la compramos en Londres y es una de las favoritas de mi mujer. Y oye, pues hay que ponérsela, sobre todo ahora que ya empieza a apretar el sol y como uno tiene la cabeza descapotable, pues le conviene taparla. En fin. Hoy os quería hablar de un tema que es muy largo, entonces vamos a ver si nos da tiempo a concentrar lo que es ciudades romanas en España y en el mundo. En el mundo, ¿vamos a hablar de las ciudades de Italia, del resto de las ciudades del imperio? No, vamos a hablar de una cosa muy curiosa, que es que resulta que hay más ciudades con nombre romano ahora que cuando el imperio existía. ¿Cómo es posible? Hombre, pues es posible básicamente por las ciudades que los hispanos, que los españoles fuimos fundando en el resto del mundo, sobre todo en América, pero también algunas en África, en Filipinas, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, pues León, que es una ciudad que se llama así porque fue el campamento de una legión, ¿no? De una legio, pues resulta que hay 37 lugares en el mundo, en 4 continentes, 17 pueblos o ciudades solo en los Estados Unidos, pero también en toda Hispanoamérica. León, Guanajuato, por ejemplo, en México, una maravilla. En Filipinas, incluso en Togo, incluso en Sudáfrica. También hay un pueblo que se llama León, y no es por los leones africanos, es por nuestro legio. El original, efectivamente, fue el asentamiento de la Legión Sexta Victrix. También podríamos hablar de Salamanca, cuyo puente romano lleva cruzando el Tormes desde el siglo I y da nombre a 26 lugares en 13 países, en 3 continentes. Segovia, 10 lugares, Cádiz, infinitos. Por ejemplo, Clark Gable, el famosísimo actor, si sois mayores como yo, os acordaréis de él, el de Lo que el viento se llevó, nació en Cádiz, pero en Cádiz, Ohio, no en Cádiz, España. Sevilla, hay una Sevilla en California, por ejemplo. Madrid hay en todas partes. Hay una en Suecia, no sé muy bien, nadie sabe muy bien por qué hay un Madrid en Suecia, un pueblecito muy al norte, pero oye, existe. Segovia, Segovia ya lo hemos dicho. Bueno, Córdoba, que hablar de Córdoba, Medellín, Mérida, hemos mencionado Mérida como Yucatán, Córdoba, Argentina, qué maravilla desde aquí. Mando saludos a Valentina, por ejemplo. Y, en fin, hay tantos sitios. Medellín en Colombia. Medellín es la ciudad donde nació, o el pueblo donde nació Hernán Cortés, en Extremadura. Ese es el original. Pero se llama así por Metelinum, por Quinto Cecilio Metelo Pío, que es quien lo fundó. Y entonces por Metelo, su apellido, lo bautizó Metelinum. Y por eso de ahí viene Medellín. Y ahora tenemos eso, incluso en Colombia y en muchísimos sitios. Córdoba, que ciudad que mucha gente automáticamente piensa que es árabe, pues no señor, fue fundada por Marco Claudio Marcelo en el 169 a.C. Y Sevilla evidentemente era Hispalis, refundada por el mismísimo Julio César a mediados del siglo I a.C. como Colonia Julia Rómula Hispalis. Granada, que también pasa por ser muy mora, originalmente se llamaba Iliberris y también se llamó Florentia. Y fue tomada, era una ciudad nativa hispana que fue tomada en el 180 a.C. por Tiberio Sempronio Graco. En el medievo, por cierto, se llamó Elvira, nombre precioso. Y además en Granada, fijaros qué ciudad más mora, que en Granada fue donde tuvo lugar el primer concilio cristiano que tuviera lugar en Hispania, alrededor del año 300. Luego, bueno, pues esto aquí en la península. Ceuta, por ejemplo, un poquito más al sur, también es romana, se llamaba Septem o Septemfrates, por 7 colinas que tenía. Desde Septem pasó a Septa y de ahí a Ceuta. Fue hispana
siempre ha sido hispana. Hasta cuando Al-Ándalus fue árabe, pues desde Al-Ándalus se gobernaba Ceuta, Septem y Melilla, Rusadir, qué decir de Rusadir, otra ciudad fenicia también, que siempre fue hispana de un lado o de otro. Hubo una época en en otro capítulo lo veremos más. Hubo una época, la época de la diócesis hispaniense romana, en la que todo el norte de África era formaba parte de la diócesis Hispaniorum, no de la diócesis de Hispania, y por lo tanto era gobernado desde arriba. Pero en fin. A ver, ¿quién más? Orden alfabético. Vamos a ir rapidín. Albacete tiene pasado romano, incluso anterior, como se puede comprobar en el yacimiento de la Cequión, o en el Museo de Albacete, donde hay magníficas colecciones de bronce manchego, muñecas articuladas como las Barbies antiguas. Alicante, que decir, Lucentum, ciudad cartaginesa, factoría fenicia, a lo mejor incluso anterior. Es una preciosa ciudad costera levantina en la que están un poquito más al norte las ruinas de este Lucentum, en las que destaca una muralla impresionante y muy grande, y luego por otro lado algo muy pequeño, un fragmento de una estatua que es una mano que sostiene el mango de una espada con un águila bicéfala, un símbolo muy antiguo que se creía que no era tan antiguo, pero que gracias a Alicante hemos sabido que era, esto es por la Albufera, hemos sabido que era incluso romano. Asturias, por seguir órdenes alfabéticos, pues en Gijón, debajo de Cima de Vila, está la ciudad romana y se conservan, por ejemplo, las termas, justo en la esquina occidental, al lado de la iglesia San Francisco, creo que es, de lo que fue Gegionem o Yeionem, que fue evidentemente ciudad romana como todas. Almería, que en su museo, por ejemplo, se conserva una de las mejores estatuas de Baco joven de todo el imperio. Ávila, seguramente es la Óvila que menciona Ptolomeo en su geografía, ciudad celtíbera de los Betones, pero luego también podría ser una fundación romana, evidentemente situada en una colina muy estratégica y que tomara el nombre de ese antiguo. De hecho, bueno, la muralla de Ávila está llena está construida en gran parte, en una parte importante, con lápidas romanas de un cementerio que había allí. Se pueden ver las letras grabadas. O sea que está claro que Ávila también es romana. Badajoz posiblemente se llamó Badaliacu, por algo así como Badum Clausum. La verdad es que se pensaba que se llamaba Pax Julia, y por eso llaman a los habitantes de Badajoz pacenses, por Pax, ¿no? Pero es bastante probable que Pax Julia fuera la portuguesa Beja. Pero bueno, este Badaliacu, este otro control del Badum Clausum, del vado cerrado, evidentemente los romanos no lo iban a dejar pasar. Baleares, bueno, pues Palma, por ejemplo, Polentia. Palma es el premio que se le da a Palmarium, es el premio que se le da a la victoria, es como se llama la victoria, el sitio. Fue fundada por Cecilio Mételo, familia del padre del que fundó Medellín, en el 123 a.C., y bueno, igual que Polentia, que también estuvo habitada hasta el siglo XII. En tiempos de Augusto, por cierto, Polentia era más grande que Alcudia, por ejemplo, que Palma, donde se halla. Es más, Alcudia es donde se halla el yacimiento. Bueno, pues Polentia era mayor que Alcudia. Y evidentemente, y era también más grande que Palma. Es una ciudad con todos los lujos, con teatro, termas, agua corriente, alcantarillas, 2 puertos, villas costeras de lujo. Bueno, también, si seguimos el orden alfabético, podríamos ir a Barcelona, la antigua Barquino, fundada alrededor del 200 a.C. Augusto la elevó a municipio o a colonia con el nombre de Colonia Julia Augusta Faventia Patricia Barquino, nombre cortito, y a finales del siglo a.C., de esa época tenemos multitud de restos romanos importantes. También Burgos no está muy claro si es de fundación romana o no. Tengo un amigo que tiene un libro así de gordo defendiendo que sí. Todavía no está 100% demostrado, yo creo que sí. Pero lo que sí sabemos es que muy cerca de Burgos está la Clunia, que es la antigua colonia la antigua colonia Clunia Sulpicia, por su fundador,
que es una ciudad que fue cabeza de convento y que fue posiblemente la ciudad más importante de la Hispania del norte de Hispania. Está a menos de 1 hora de Burgos, recomiendo que la visitéis si pasáis por ahí cerca. Tuvo una importancia impresionante, sobre todo en tiempos de Vespasiano, y alcanzó ahí entonces un máximo apogeo con el título de colonia y más de 30.000 habitantes, que entonces es algo importantísimo. Curiosamente, lo más interesante de este yacimiento no son solo el teatro, las casas, los mosaicos o las obras de arte, sino su sistema de abastecimiento de agua único en el mundo. Sobre todo utilizando, digamos, canales interiores enterrados. Por otro lado, podríamos ir a Cáceres, una ciudad que también es patrimonio de la humanidad y que fue fundada en el último tercio del siglo I a.C., evidentemente con un pasado romano importante. De Cádiz, ¿qué podemos decir? Pues todo empieza en Cádiz. Es mucho más antiguo que Roma. Hemos hablado muchas veces de Cádiz, pero los gaditanos se hicieron romanos hace más de 2000 años. Pasó a ser municipio romano y municipio de ciudadanos romanos. O sea, todos los gaditanos son romanos desde creo que el 48 antes de Cristo, por orden de Julio César. En el Museo de Cádiz podemos encontrar muchos vestigios de esta ciudad que está pues realmente enterrada debajo, pero muy cerca está Velo Claudia, que recomiendo su visita, que es un yacimiento precioso, la orilla del mar, y que merece la pena, evidentemente, la visita. Después de Cádiz podríamos ir a Cantabria, donde está la ciudad de Llúobriga, el nombre que mezcla como su población lo romano y lo celta. Fue una ciudad que comunicaba tanto con el resto de Hispania como con el mar Cantábrico a través de una calzada romana que terminaba en el llamado Portus Victoriae Llúobrigensum, que está situado casualmente justo donde está el Santander de hoy. También, bueno, pues antes hemos mencionado Córdoba un poco por encima, ciudad fundada en el siglo II a.C., y es la ciudad que más rincones tiene patrimonio de la humanidad en el mundo. Tiene 4 patrimonios de la humanidad. Ya he dicho eso, que fue fundada por el pintor Claudio Marcelo, y su puente, por ejemplo, que es ejemplo de puente romano, aunque gran parte de sus piezas han sido reconstruidas, merece la pena pasar. Hasta los años 50 del pasado siglo no lo llamaban puente romano, lo llamaban simplemente puente, porque era el único puente que había que cruzara el río en Córdoba. En fin, Cuenca, pues qué vamos a decir, aparte de ella misma, tiene importantísimos yacimientos de ciudades alrededor, como Segóbriga, Ercábica, Valeria, ciudades romanas curiosas. Y todo esto sin mencionar la importante villa romana de Noeda, que está solo a 18 kilómetros de la capital y que cuenta con entre sus muchísimos tesoros, con el mosaico figurativo más grande que se conserva de todo el imperio. Repito, el mosaico figurativo más grande de todo el imperio, a 18 kilómetros de Cuenca. Merece la pena. Evidentemente, Gerona, que fue una ciudad que fundó Pompeyo con el nombre de Gerunda. Gerunda, lo de Girona, me temo que es un invento muy moderno, porque de hecho alguna vez hemos enseñado aquí ya por libros escritos en catalán en el siglo XVII y XVIII que llaman a la ciudad Gerona. Lo de Girona, no sé, bueno, en fin, por tocar las narices. Pero oye, Gerona, el nombre es probable que tenga que ver pues, con orígenes griegos, incluso como la Vetusta, la antigua, como Gero de gerontocracia o por ejemplo, o sea, Gero como prefijo que implica antigüedad. En el norte tenemos, por ejemplo, Oyaso, Irún, porque claro, dicen que en Guipúzcoa, en el País Vasco, originalmente presumían de haber sido independientes y que nunca los romanos los habían conquistado y por eso habían conservado el idioma, que bueno, conservado básicamente más del 80% es muy posterior. Sí tiene orígenes antiguos, posiblemente esté relacionado con el íbero, pero sí sobrevivió fue porque los vascones, que no los vascos, fueron aliados, los vascos no existían, entonces fueron aliados de Pompeyo y aliados de parte de Roma. Esto que fue fundada por Pompeyo en el 77 a.C., justo para construir una carretera. Y bueno, Lérida, tenemos Iliturir, Iliberri,
y Liberis, tantos nombres. También se alió con los romanos antes de que terminara el siglo III, luego llevó un acuerdo, bueno, luego se levantó contra los romanos y Tiberio Mandonio, luego volvió a firmar un acuerdo con Tiberio Graco, donde se llamó, pues eso, de otra manera. Pero Lérida y Lerta tiene tantos nombres más bonitos que Lleida. Pero bueno, Lérida es un nombre precioso. De Granada, que hemos hablado un poquito al principio, se llegó a llamar Municipium Florentinum Iliberritanum. Se llamó Florencia antes que Florencia, de Italia, por sus flores, ¿no? Por sus jardines, evidentemente. Castellón de la Plana tiene también un pasado romano, no sabemos muy bien cómo se llamaba, pero sí sabemos que hay una villa que se llamaba Vinamargo, que es una fábrica de materias primas importantísima, y si estaba ahí, evidentemente tenía que haber un pueblo, por lo menos, donde estuvieran los obreros y una villa donde viviera el capataz. Pero bueno, hemos hablado un poco de Guipúzcoa. Esto de Oyaso, como el nombre del puerto de Irún, es muy curioso porque la bella Easo es como se llamó a San Sebastián mucho tiempo por equivocación, porque cuando Oyaso o Easo es el nombre de este puerto romano en Irún, justo. Que junto con Londres y Burdeos fueron de los puertos más importantes romanos en el océano. Si seguimos para abajo, pues tendríamos a Huelva, una ciudad posiblemente tan antigua que Tartesos. Si tuvo una ciudad capital, pues debería de estar por aquí, por esta ónuba estuaria, que es como se llamaba la ciudad en tiempos del Imperio. Lo que está claro es que el acueducto romano subterráneo de Ónuba estuvo en funcionamiento desde el siglo I hasta al menos el año 1831. Este era el único abastecimiento de la ciudad. Pero bueno, volvamos al nombre, al norte, a Huesca, la Osca romana Volscan Ibera, ocupada en el año 179 a.C. y capital de la Hispania Sertoriana, 100 años más tarde. Aquí asentó el rebelde romano, Sertorio, con el que hubo una guerra civil, alguna vez hemos hablado de ella. Aquí ordenó que se situara lo que fue el Senado hispano durante las guerras sertorianas. Jaén, por ejemplo, Jaén, otro sitio curiosísimo. Roma llegó a Jaén en el 207 a.C. de la mano de Escipión el Africano, quien la liberó en el curso de la Segunda Guerra Púnica, y pasaron casi 300 años desde entonces hasta que fuera nombrada municipio romano, ya bajo Vespasiano, con el nombre de Municipium Flaviu Aurgitano, de Aurgi. Es famosa por la fertilidad de sus campos, ya entonces fue citada por muchos sabios en la antigüedad, como Estrabón, que nos habla del aceite de Jaén. En fin, es que seguimos siendo, ¿no?, los principales productores y mejores productores de ese magnífico oro líquido. Siguiendo el alfabeto, deberíamos ir a La Rioja, donde en Logroño hay muchísimos vestigios de que fuera una ciudad nombrada, fundada junto al Ebro, que es de hecho más o menos lo que quiere decir. Y luego también ahí está Calahorra, la antigua Calagurris, patria de Quintiliano, que también tiene el honor de haber sido sitiada por Roma durante las guerras sertorianas, en una guerra entre romanos. Y bueno, por cierto, en Calahorra hay un museo que se llama de la romanización. Merece la pena la visita. Cerca por ahí está León, ya hemos hablado. Bueno, antes hemos hablado de Lérida, pero no hemos hablado de la ciudad romana de Ieso, que está al este de la provincia, en Guisona. Por cierto, Guisona, una zona importantísima en cuanto a cooperativas, fábricas y todo lo demás. ¿Y qué vamos a decir de Lugo? Por seguir con la L. Lugo, pues, es la única ciudad amurallada romana que conserva su muralla del siglo III o IV, evidentemente patrimonio de la humanidad. Dicen que es la ciudad de Galicia más antigua. Realmente no, hay ciudades, a lo mejor La Coruña, Brigantium, es más antigua, pero Lugo fue fundada, sabemos, por Cayo Antistio Beto en el 25 a.C., que no está mal. Y en el casco antiguo pues está lleno de restos romanos que siguen apareciendo continuamente, y evidentemente visita obligadas el Museo Provincial, donde se conservan incluso monolitos que celebran la fundación de la ciudad y el pacto entre los habitantes de la zona y Augusto. Bueno, evidentemente también, oye, en Logroño,
bueno, hay una ciudad celtíbera que se llamaba Cantabria, que tiene que ver con la fundación de Logroño de algún modo. Parece ser que no sé si hubo población mezclada de un lado a otro. Y bueno, vamos al sur, vamos a Málaga, al pie de la Alcazaba todavía está el Teatro Romano, vestigio de esa antiquísima ciudad que fue antes que romana Fenicia, igual que Cádiz. Posiblemente su nombre antiguo, Málaca, tenga que ver con el dios fenicio Melkart. Y cuando ya llevaba más de medio milenio de historia, se hizo romana y se le otorgó ley municipal, una de cuyas planchas de bronce se conserva en el Museo Arqueológico Nacional, plancha con las leyes municipales de Málaga. Toda la provincia fue tan romana como la costa de Nápoles, tal y como atestiguan los múltiples yacimientos y piezas de arte romano halladas en la costa, entre las que destaca el magnífico efebo de bronce de Antequera, expuesto en el Museo de la Ciudad de los Dólmenes. Abderramán llamó Tudmir a la nueva ciudad fundada, pero un poquito más allí, en Murcia, pero permaneció un nombre anterior, Mursilla, que no sabemos muy bien qué es lo que quiere decir, pero sabemos que existía al menos un pequeño poblado lugar en esa zona de cuyo núcleo tomó el nombre, cuyos orígenes se remontan seguramente a una villa romana quizás denominada Murtia, en clara referencia a los humedales y a los mirtos, arrayanes, que en latín se dicen murtias, ¿no? O mursillas en otro lado. En cualquier caso, está arqueológicamente demostrado el desarrollo de un extenso complejo de villas romanas en el Valle del Segura que aprovechaban la feracidad de las terrazas fluviales y la abundancia de agua del río. También seguimos el orden alfabético, pero claro, esto es un lío porque vamos moviéndonos así de extremo a extremo de España. Orense, Aurense, más claro no se puede decir, es una ciudad fundada porque el río que pasaba por él tenía oro, áureo, ¿no? En latín. Bueno, y volvamos para el otro lado. Cartagena, visita ineludible para conocer la historia romana de Hispania. Cartago, quiere decir ciudad nueva, fundada por los cartagineses, evidentemente. Mucho más al norte, en Navarra, uno de los reinos históricos de España, resulta que también tiene origen romano, porque originalmente se llamaba Reino de Pamplona, y Pamplona es nada más y nada menos que Pompaelo, ciudad fundada por Pompeyo, igual que Gerona, y también ahí está la ciudad de Gracurris, que fundó Tiberio Graco antes, para asentar también a pobladores vascones y para que bajaran de las montañas. De hecho, se conocen varios vascones a los que Pompeyo otorgó la ciudadanía romana. Insisto tanto en esto porque ahora la historiografía vasca está inventándose que Pamplona no se hizo para poblar por parte de vascones, sino para controlar a los vascones. Pues no se habría hecho ahí, se habría hecho una fortaleza. Las murallas de Pamplona son mucho posteriores y no se habría hecho en el llano, se habría hecho desde donde se les pueda controlar, evidentemente. Porque, insisto, los vascones siempre fueron aliados de los romanos. Vascones, que no vascos. Los vascos, yo creo que solo se llaman vascos desde hace 200, 300 años, a lo sumo. Lo que es muy poco cuando estamos hablando de historia antigua. ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno, pues a ver, por ejemplo, Palencia, que es un nombre celtíbero, que los romanos llamaban Palantia. En su provincia, por ejemplo, se halla el campamento de Monte Bernorio, que es el mayor campamento romano de la península, donde se asentaban 2 legiones completas. También es curioso el Castro de la Loma, donde se pueden contemplar las ruinas de un oppidum cántabro y de los campamentos romanos desde donde fue asediado. La verdad es que es historia congelada en el tiempo. En cualquier caso, la visita a la Palencia romana tiene su joya en la villa de la Olmeda, en Pedrosa de la Vega, que la villa de la Olmeda era una mansión de más de 3.000 metros cuadrados, de las más curiosas de Hispania, con torres en las esquinas, un mosaico también maravilloso que merece la pena ver. Y bueno, ¿qué más? Pues es que está toda Hispania llena de sitios que hayan sido romanos. Pontevedra, qué decir, Pontevetre, Puente Antiguo, Segovia, ya lo hemos mencionado, el acueducto romano más completo, más monumental y sin duda más bello del mundo, construido en tiempos de Trajano. Tarragona,
la capital de Hispania, sin ningún género de dudas, Tarraco, donde estuvo residiendo Julio César, y también durante bastante tiempo Augusto, desde donde controló las guerras cántabras. Y en el centro, bueno, pues tenemos Toledo, Toletum, otro ejemplo de superposición de tantísimo patrimonio que hace tan difícil contemplar su pasado más antiguo. La ciudad fue fundada en el 193 a.C. con el nombre de Toletum, y fue fundada por Marco Fulvio Nobilior sobre un castro celtíberico. Guarda todavía la mayor parte de sus vestigios romanos debajo, pero bueno, es que Toledo merece la pena la visita en cualquier momento. Ahora se puede visitar parte del circo romano también, y bueno, poco a poco irán apareciendo más cosas, pero es que claro, no vas a quitar la Toledo monumental para ver la Toledo romana. Habría que hacer como un metro, como un suburbano, para poder visitar la Toledo romana. Valencia, en el este, Valencia, bella ciudad que estuvo a punto de desaparecer porque fue destruida en las guerras sertorianas y reconstruida por orden de Julio César o de Pompeyo. Valentia de Tanorum se fundó por ¿cómo se llama? Por un bruto, uno que se apellidaba Bruto, no que fuera muy bruto. A ver, no lo tengo aquí, pero a ver, no tengo aquí en la chuleta el nombre del muchacho, pero él la fundó con los valientes, por eso Valentia, que habían combatido con él contra los galaicos, Lucio X Bruto, sabía que me iba a acordar, en el siglo II a.C. Y bueno, Zamora también es evidentemente romana, y qué decir de Zaragoza. Zaragoza, César Augusta, fundada así por Augusto, con ese nombre no va a serlo. De Zamora su nombre posiblemente fuera Ocelum Duri, y a lo mejor de ese Cemduri pasaría a llamarse Zamora, aunque no nos queda, quiero decir, no está demostrado totalmente. Sí es curioso que la seña bermeja, que es la bandera de Zamora, que es una especie de pendón verde con tiras rojas, dicen que está basado en el estandarte de Viriato, que cada vez que vencía a un ejército consular romano le añadía una tira a su estandarte, y por lo tanto sería la bandera más antigua de España. Y evidentemente no hemos hablado solo de capitales de provincia, básicamente, así que no hemos hablado de muchísimos sitios que merecen la pena visitarse, como Bulco, la moderna Porcuna. La verdad es que Jaén merece la pena también, está Cástulo al lado, Mérida, qué decir de Mérida, también patrimonio de la humanidad, otra de las grandísimas ciudades hispanas romanas. Bueno, en resumen, que yo creo que deberíamos de hacer una serie, ¿no? Un día, si alguna vez tenemos presupuesto, me voy a ir a grabar el pasado romano de todas estas ciudades, seguro que funciona mejor el canal. Pero claro, para eso necesitamos tener pasta o alguien que nos patrocine y hacer un programa desde cada sitio y explicar el pasado romano de cada ciudad. Yo creo que merecería la pena. Si nuestra televisión pública se dedicara a fomentar el patrimonio y la cultura de nuestro país, pues a lo mejor podría poner un programa similar en marcha contando esto, porque esto es algo que cohesiona no solo España, sino la hispanidad, porque evidentemente las ciudades que tienen nombre romano también heredan de algún modo esta historia romana, ¿no? O sea, Mérida en Yucatán, sí, fundada por por el otro, sí, pero con el mismo nombre que Emérita Augusta, ciudad fundada por orden de Augusto, con los veteranos en este caso, las guerras cántabras. Creo que era la quinta Laudae, la legión, y eran 2 legiones. En fin, amigos, hemos dado un paseo por las ciudades romanas sin salir de Hispania, y bueno, pues espero que ha sido rápido, porque claro, hay 40 capitales de provincia hispanas que sean de fundación romana. Entonces, bueno, pues hablar de todas se nos va el tiempo. Pues bueno, gracias como siempre por estar ahí. Como siempre os digo, ¡Te romano! Y nos vemos la semana que viene, amigos. Muchas gracias. Hasta luego.